buenas noches, luces y sombras de nuestra historia. Bienvenido, doctor Javier Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Bueno, el doctor Letieri no va a poder estar presente porque tuvo que entregar o asistir a un evento, sí. Así que le mandamos un cordial saludo. Bueno, también le damos la bienvenida a los oyentes. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante que se puso de moda justamente ahora con la salida del libro de Cristina, sinceramente, que es el pacto social. Un tema que ha generado diversas miradas, a veces erradas, fallidas y a veces muy bien explicadas. Bueno. Un tema que ha producido en los últimos días unas tremendas distorsiones. Sí, confusiones. A los que nos interesa la historia de los años 70, hemos escuchado en estos días con bastante, sorpresa, barbaridades que se han dicho, tanto sobre el tema del pacto social como del plan Helbart. Exacto. Cosas que además se confunden y se mezclan como si fueran lo mismo. Exacto. Y todo se reduce a la cuestión más temida por los empresarios, que son los precios máximos. Entonces toda la cuestión parece reducirse a los precios máximos. Sí. Y termina vinculándose dos cosas que no tienen ninguna ni la menor relación, que es el plan trienal con la actuación de Guillermo Moreno en el gobierno de Cristina. Exacto. Es decir, cosas que están totalmente separadas por abismos ideológicos, incluso, podemos decir. Abismos ideológicos, abismos de contexto, porque no era el mismo el contexto de los años 70, 73, 74, me animaría a decir, a lo que estamos viviendo de los hace 5 años, 6 a esta parte, ¿verdad? Pero además hay una distorsión muy grande de lo que fue la historia, digamos. Entonces se presenta al plan Helbart como un fracaso y al pacto social como un fracaso. Y es bueno recordar algunas cuestiones. Porque es cierto que este tema se ha puesto de moda ahora porque Cristina lo mencionó incidentalmente en su discurso en la Feria del Libro. Sí. Pero recordemos que muchas veces se le propuso a Cristina que que implementara durante su gobierno, hubo presiones sectoriales, principalmente desde los sindicatos, en torno a la idea de un pacto social que fue sistemáticamente rechazado por ella. Empecemos por ahí, por aclarar que durante 8 años de gobierno no se aceptó la idea de un pacto social. Y tampoco fue aceptada por Macri, a quien desde el comienzo de su gobierno también se le propuso desde distintos sectores que tratara de implementar algo similar a un pacto social, y él lo rechazó terminantemente diciendo que estaba en contra de esa idea, ¿no? De la sola idea estaba en contra. Y hay una fuerte, corriente dentro del empresariado, los sectores económicos, el statu quo económico, que ve con hondo temor la idea de un pacto social y se imaginan algo así como un atentado a la propiedad privada, a la libertad de mercado. Y la verdad es que nada de eso es cierto. Es más, yo hoy estaba leyendo un artículo en un viejo artículo de Página 12, escrito por uno de esos intelectuales de izquierda, que no voy a mencionar, pero que pertenecen a la izquierda liberal de la Argentina, que ha sido bastante nefasta en sus consideraciones, y que criticaban en esos momentos del año 2009, 2010, donde se le ejercía presión sobre el gobierno de Cristina, que con la idea de un pacto social desde sectores sindicales, lo descartaba totalmente y señalaba este artículo que el pacto social es una idea corporativista. Entonces viene la inmediata asociación: corporativismo, Mussolini, fascismo.
Entonces, todo esto es una enorme tergiversación, tanto por derecha, por la derecha liberal, Sí. como por la izquierda liberal también, porque Bien. en definitiva vamos a tratar de explicar además que pacto social y plan Helbart son dos cosas distintas. Ahí vamos. Porque esto es fundamental para entender qué era el pacto social. Según el maestro Juan Carlos Torres, un gran historiador que se dedicó al movimiento obrero y al peronismo, el pacto social fue básicamente un acuerdo de conciliación que tenía dos componentes importantes. Estaba, por un lado, el acuerdo político entre el peronismo y la UCR. Esto estamos hablando de después de que la NUCE y el partido militar decide que ya es imposible seguir sin el peronismo en el centro de la escena política. Decide no, es obligado, digamos. Es obligado por las circunstancias, claro. las movilizaciones populares. No, pero ellos creían que iban a poder seguir, pero bueno, les salió un poquito, el cálculo les falló un poquito. Pero ellos sí ellos tenían intención de que, o pensaron que iban a volver a ganar por elecciones. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces yo decía que el maestro Juan Carlos Torres dice que es un acuerdo que tiene dos componentes, uno político, que es un plan ideado por Perón, no por Helbart, ¿sí? Y que el primer componente era el acuerdo político entre la UCR y el peronismo, ¿sí? O sea, un acuerdo parlamentario. ¿Bien? No, un acuerdo político de fondo que Sí. excedía lo parlamentario. Era un acuerdo total Sí. para gobernar a la Argentina mediante el acuerdo de todos los partidos políticos democráticos. Exacto. No los que tenían vinculación con el régimen. Esto fue, digamos, antes del 73, durante el gobierno que es durante el gobierno de Cámpora, sino más o menos en los años 70, después del Cordobazo. Concretamente comienza con lo que se conoció como la hora del pueblo. Y hay que rescatar acá no solo a Perón, también la figura de Ricardo Balbín. Fueron los dos puntales de ese acuerdo, un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo representado por sus dos más grandes líderes que habían sido enemigos jurados. Cada vez que hablaba Balbín en un acto contra Perón en los años 50, lo iba a buscar la policía para meterlo preso. Sí, eran enemigos es decir, a través declarados. Sí, y al mismo tiempo había promovido la insurrección contra Perón de manera totalmente antidemocrática. Pero los años no transcurren en vano y estos dos hombres que habían sido tan enemigos en los años 50 se dan cuenta que hay que sacar el país adelante y que para eso no puede haber la famosa grieta, no puede existir. Tiene que haber un acuerdo de los principales sectores, de los populares, para terminar con la grieta, ¿no? Bien. Y para tratar de llevar adelante medidas en bien del país. Es decir, un acuerdo patriótico, gente patriota que quería su país más allá de las diferencias. Entonces ahí aparece esta hora de los pueblos de Balbín y de Perón, en donde se acuerda que va a haber un retorno a la democracia, salir de buscar la salida del régimen militar, pero que por primera vez se iba a hacer sin proscripción, porque hasta ese momento las elecciones en los breves periodos tanto de Frondizi como de Ilia habían sido con la proscripción del peronismo. En este compromiso que lo inician Balbín y Perón, se incorporan todas las fuerzas políticas, todos suscriben este acuerdo político. Ese es el marco político. Después tenemos el segundo componente, que es el acuerdo entre la CGT, la Confederación General del Trabajo, o sea, hablando básicamente del movimiento obrero, ¿sí? Y la CGE, la Confederación General Económica, que, digamos, era el sector empresario. Sí. Básicamente la UIA, que era el que más pesaba. No, eran los pequeños y medianos empresarios los que conformaban la CGE. Sí. Hoy ya no existe, digamos, solo quedan más o menos
un pequeño residuo, digamos, de lo que fue la CGE, que en su momento fue importante, que era una confederación como una especie de sindicato patronal en la cual estaban pequeños y medianos empresarios de todo el país, estaban también los pequeños productores rurales, la Federación Agraria, etcétera. Por otro lado estaba la Unión Industrial, no formaba parte de la CGE, sino que era otro conglomerado y que estaba en donde estaban representadas industrias de mayor peso, digamos, pero la CGE nucleaba a pequeñas y medianas empresas que al mismo tiempo tenían una fuerte incidencia en el empleo, no eran poca cosa, ¿no? Esto hay que tenerlo presente porque después se diluyó esa CGE en la medida en que se fueron destruyendo las industrias en el periodo que vino con Martínez de Oz. Sí. Entonces eso era por un lado, como vos bien decís, un acuerdo entre estos dos sectores del mundo del trabajo. Sí. Y la idea de ese acuerdo no era tampoco algo nuevo. Porque también, digamos, a mí me llama la atención que realmente, digamos, se vea esto como algo que excepcional de un momento histórico, y no es así. El pacto social fue una expresión para una situación de crisis en la cual había que reencauzar la economía. Ojo, hablamos de crisis que era básicamente una crisis política, porque el país venía creciendo a una tasa del 7% anual. A pesar de las dictaduras, a pesar de la proscripción del peronismo, a pesar de la pérdida de la capacidad adquisitiva de los obreros, y a pesar de las grandes manifestaciones, el Cordobazo, y demás movilizaciones que hubo en aquellos años, que terminaron con la caída del dictador Onganía, pero que también continuaron bajo el gobierno de Lanuse, lo cierto es que la economía, mal administrada, pero continuaba creciendo. Sí, pero el pueblo ya no participaba como en la época del primero o segundo peronismo. Claro. Había bajado, digamos, esa participación en el PBI, ¿no? Entonces, en los años 50, cuando Perón es derrocado, la participación del sector del trabajo en el PBI era cercana al 50%. Al 50-50 el estado de bienestar. Cuando se produce la elección de Cámpora, esa participación había caído al 33% del PBI. Entonces vemos una pérdida de la importante, pero esto no significaba que el país estuviera en una crisis económica grave. Había una grave crisis de la redistribución. Claro, y política. Sí. Y también había un proceso inflacionario muy importante que preocupaba, porque yo he escuchado en los últimos años muchas veces hablar a economistas que se dicen del campo popular, sosteniendo la tesis un poco extraña, un poco incomprensible, ¿no?, de que la inflación no es un problema. Lo escuchamos decenas de veces, sostener que la inflación no es un problema. Y la verdad que una de las principales preocupaciones de Perón era cómo contener la inflación, porque se ha acusado a los gobiernos peronistas de haber generado inflación, y lo cierto es que cuando uno observa la historia es al revés. Ha sido después del derrocamiento, si bien había comenzado a haber inflación en los años 50, con posterioridad que el proceso inflacionario se instala con fuerza en la Argentina, y vemos que el gobierno de Lanuse, cuando entrega el mando, digamos, cuando entrega el poder, la inflación rondaba el 80% anual, es decir, el doble de la que tenemos actualmente. Estamos en comunicación con la economista Beatriz Paglieri. Bienvenida, Beatriz, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho bien. ¿Ustedes? Bien, perfecto. Bueno, bienvenida al programa.
estábamos justamente hablando de un tema que se puso de moda justo ahora en los últimos tiempos, que es el pacto social, ¿no? A ver, ¿qué nos podés contar del pacto social y su vinculación con Helvar, con el plan trienal? Bueno, los estaba escuchando y la verdad que estaban diciendo cosas realmente importantes, porque una de las cuestiones que decía tu compañero, Javier, ¿te llamas? Sí, así es. Javier, estabas hablando de todas las cosas que decían del peronismo, y en realidad el peronismo siempre tuvo una economía ordenada. Sí. Una de las claves de los modelos peronistas son los superávit, tanto fiscal como del sector externo, que son una clave en cualquier modelo peronista. Pero me quedé y te quería como reforzar esto, pero me parece que es bueno que se lo nombre al peronismo y es bueno que se lo nombre en particular a Perón. Pero también me pareció importante cuando ustedes dicen que en realidad el plan no era de Helvar, el plan era de Perón y del peronismo. Es decir, un modelo industrial, porque en realidad el acuerdo que tiene un nombre, pues recordemos y puntualicemos que asume Cámpora en mayo del 73, y después lo reemplaza Perón en octubre del 73 hasta el 1 de julio del 74 que lo perdemos. Entonces, en el discurso de Cristina queda como todo asimilado y en realidad fue un año y medio, pero muy muy intenso. Sí, los tiempos. En todo sentido. Porque en realidad cuando asume Cámpora y por supuesto después el Perón, el acuerdo social, en realidad, o el pacto social, como lo quieras llamar, no contrato, como lo definió Cristina, en realidad era parte de un modelo de desarrollo. Correcto. En realidad, cuando asumen no solamente Helvar como ministro de Economía, en realidad esto viene acompañado de una cantidad de leyes que en realidad transformaban todo el formato de los modelos económicos que veníamos teniendo con los distintos gobiernos de facto. Entonces, en realidad vino acompañado, digamos, esto era parte de un proyecto, sin ninguna duda, de un modelo de desarrollo con inclusión social. Y una de las cosas que ustedes estaban diciendo, la clave también era la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. Claro. Entonces, hablar, digamos, por eso me parecía que era importante que puntualicemos que este año y medio fue muy intenso y digamos, no es que vinieron e improvisó el peronismo vino con todas las carpetas y se aprobaron además todas las reformas legales que hacían falta para desarrollar ese modelo. Podemos mencionarlas, pero una de las, digamos, por supuesto la de promoción industrial, pero digamos, eran muchísimas, más de 20 leyes, y una es la Carta Magna del Banco Central, digamos. En realidad cuando se produce el golpe cívico-militar, lo primero que hace Martínez de Oz el 4 de abril, famoso, es derogar todas las leyes que ese año y medio se habían implementado. Entonces, pongamos todo en contexto, esto en realidad cuando vos asumís un gobierno, lo asumís desde la realidad que te encontrás. El diagnóstico de ese momento no tiene nada que ver con el diagnóstico de ahora. Para Correcto. nada. Que era lo que yo decía al principio. Hay que absolutamente, digamos. Vos te encontrabas con un país, en realidad, que venía siendo industrializado. Con ese año y medio y con la distribución lográs un pleno empleo de los factores de la producción, un pleno empleo de la economía, y en realidad empiezan a haber justamente rispideces en la distribución del ingreso, por un lado, pero por el otro lado se produce un hecho internacional fundamental, que es el precio del petróleo, que genera un aumento de costos en esta industrialización, y está lo que se llamaba la sustitución de importaciones, pero que se hacía con insumos importados, y genera una modificación en los costos de la producción, que por supuesto los empresarios empezaron a generar lo que podría pasar ahora, es decir, no me dan los costos, yo
no pongo el producto en la góndola. Entonces, a ver, me parece que por eso hay que ser muy cuidadosos y pareciera que con una palabrita estamos diciendo todo y no es así. Correcto, hay varias cosas, como vos bien señalás, hubo todo tipo de tergiversaciones en el debate público en los últimos días, por eso a nosotros nos pareció importante hacer este programa. Yo te lo agradezco porque en realidad por mi edad lo viví en vivo y en directo. Digamos, yo estuve el 12 de junio y es un hecho tan, para los peronistas, tan simbólico, pues que me parecía que en el discurso de Cristina, que por supuesto supongo que ella lo sintetizó porque ella lo debe haber vivido, somos de la misma generación, de la misma manera y en la plaza, una cosa fue todo el modelo económico de crecimiento, de desarrollo, con distribución de la riqueza y además con este acuerdo social que era parte de un plan trienal. Digamos, en realidad el plan fue exitoso hasta que empieza, en realidad, el desencadenante es el precio del petróleo. Claro, que produce el entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a haber rispideces porque en realidad no le dan los costos a los empresarios con ese precio del petróleo. Como no te puede dar hoy los costos con una tarifa dolarizada. Recordemos qué es lo que pasó con el tema del petróleo. Bueno, en ese momento hubo una crisis internacional, el precio del petróleo, se revalorizó sin ninguna duda y a nosotros nos afectaba en los precios de los productos que importábamos, que eran insumos necesarios para la cadena de producción que se estaba desarrollando en la Argentina, pero que no era todo producción nacional, sino que tenía un gran componente de insumos importados, ni hablar de los bienes de capital. Claro, porque eso es lo que viene sucediendo siempre, este ciclo expansivo de la economía que después se contrae por la falta de divisas. Exacto, lo que se llama el stop and go. Quiebre, exactamente, la restricción externa. Pero me parece que creo que es muy importante que esto, realmente se haya disparado, porque ni vamos a volver a ese acuerdo, porque no tiene nada que ver la realidad de esa Argentina con una economía con realmente en crecimiento, con un crecimiento, como ustedes decían, lo que se llama ahora tasas chinas, en ese momento no eran tasas chinas, pero que también las tuvo Néstor y Cristina en sus primeros, su primer gobierno. Entonces, los efectos de las situaciones externas, como te puede ocurrir también ahora, sin ninguna duda afectan tu modelo. Ahora, cuando el peronismo siempre estuvo acostumbrado y siempre pudo poner en práctica gestiones donde el modelo estaba basado en la demanda. Entonces vos generabas a partir de la demanda empleo, producción y sin ninguna duda lo que en ese momento se llamaba sustitución de importaciones, que eso es absolutamente ya fuera del formato que puede tener hoy un modelo de desarrollo. Una de las cuestiones que hoy tenés que basar en un nuevo modelo de desarrollo, en la primera instancia vas a tener que poner sin ninguna duda ingresos en la población argentina, empleada, desempleada, jubilados, asignación universal, todos deberán tener más plata en el bolsillo para poder comprar, para que aumente el consumo, que se produzca y que eso genere empleo. Pero sin ninguna duda te encontrás con algo inédito en la historia argentina, que hoy las empresas grandes están mal también. Claro. Todo mal. Sí. Inclusive cuando se habla de los bancos, también, si le haces el balance en dólares, hay que ver cómo están. Entonces, en realidad, esta crisis que tenemos hoy es absolutamente desconocida y no lo resuelve una palabra, que le pongas acuerdo, contrato, pacto. No. Sí, lo que creo es que en realidad hoy hay una necesidad inmensa, indispensable, de los empresarios de todo nivel, grandes y pequeños y medianos, y de los trabajadores, de tener un modelo que nos contenga a todos. Beatriz, algo muy importante que formaba parte de este paquete de medidas del plan trienal de Helbar era el impuesto a la renta potencial de la tierra, que
era, hablándolo así de manera muy simple, el impuesto a la renta. Sí, fue muy complejo y fue muy difícil de implementar. Yo creo que hoy cuando se habla otra vez de las juntas de granos y de carne son mecanismos que me parece que hoy pueden tener otro formato y no, por eso me parece que, digamos, creo que lo que sí tenemos que tener claro es que cuando llega el peronismo en el 73 y en el 74 y se mantiene en el 75, es un modelo de desarrollo. Sin ninguna duda, el que tenía como formato en esa época, que era basado en la sustitución de importaciones, pero estaba acompañado con, qué sé yo, desde la ley de suspensión de desalojos, claro, cuáles eran las representantes de empresas extranjeras, es decir, había una serie de normativas que tenían que ver, sin ninguna duda, con promociones, con un modelo que genera desarrollo. Correcto. Ahora, y por supuesto con distribución del ingreso, porque además de tener en el 74 el mayor nivel de industrialización que se conoció en la economía argentina, tenías aquel famoso 50-50 que, claro, que a hoy en realidad queda chico y tenía que ver con la realidad de ese momento y con el grado de competitividad que podían tener las empresas en ese momento y el trabajo y la mano de obra. El pleno empleo. Sí, pero tenía un formato tecnológico que hoy en realidad podés pensar en 60-40 y no 50-50, o casi como una necesidad en realidad, que a veces los empresarios se ponen un poco nerviosos cuando hablas de esto, pero en realidad lo que te genera justamente es un aumento de empleo, de demanda y de un circuito muchísimo más virtuoso, porque hoy te encontrás además con un mundo donde Cristina también nombró a Trump, y lo nombró, digamos, desde somos capitalistas, digamos, el peronismo nunca estuvo, ni con, sin ninguna duda hubo situaciones con el petróleo, con el acero y con inversiones públicas fundamentales, pero que después estuvieron en manos del sector privado, es decir, nadie está pensando en un Estado que produzca. Estamos pensando en un Estado que pueda disciplinar las rispideces, lo que te genera la distribución del ingreso. Pero sin ninguna duda estamos pensando en que el sector privado, y entendiendo el sector privado, empresarios y trabajadores. Cuando hablamos del sector privado parece que son no solamente los empresarios. Cuando hablamos del sector privado tenemos que pensar que es no solamente el capital, sino la mano de obra. Entonces, hoy, en realidad, sin ninguna duda, también nos encontramos con un formato distinto, que ustedes lo estaban diciendo, del movimiento obrero organizado, es decir, digamos, más no pongo el matiz en ninguno en particular, porque es muy distinto tener que defender a un empleado de la UOM que está con temor a perder el trabajo que tiene, aunque no le alcance para llegar a fin de mes, con un obrero de un servicio o con un desempleado. Entonces, o con un obrero o un trabajador informal. Entonces, hay una cantidad de matices que también te hacen que tenés que tener en cuenta en este combo de variables que tenés que articular. Cuando Cristina habla de Trump, sin ninguna duda es un cambio fundamental también para nosotros, porque siendo presidenta Cristina y bajo la conducción y la gestión de Guillermo Moreno se administró el comercio. Yo era la secretaria de Comercio Exterior en ese momento, con lo cual lo viví de cerca, y nosotros tuvimos que enfrentar que el mundo, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, es decir, claro, la economía mundial nos dijo, ustedes no van a administrar el comercio, no porque ustedes nos molesten, sino porque ustedes no pueden ser un ejemplo a repetir en el mundo. Entonces, hoy Trump está diciendo, bueno, y todos los vectores nacionales están teniendo como una ponderación distinta, pareciera que antes nosotros éramos, medio como en la película, ¿no? Los sucios, feos y tontos, más o menos.
éramos lo que estábamos haciendo, algo que teníamos muy claro, que las restricciones se nos venían y que también no era sencillo en ese momento ya, con algunos momentos políticos, implementar, salir de un modelo basado en la demanda a pasarlo a basado en la oferta. Con lo cual, digamos, creo que no es que vale la pena criticar para atrás, sino qué es lo que necesitamos hacer para salir de la situación en que nos encontramos. Y yo, la verdad que me inclino más por la palabra comunidad organizada, donde todos los sectores van a tener que organizarse y ponerse en funcionamiento para salir de esta situación tremenda, desconocida además, para los argentinos y para los que de que hubo un momento donde tuvimos que el peronismo y el peronismo de la mano de Perón salir a resolver un problema que estábamos heredando, que era un problema fundamentalmente inflacionario, era una inflación que era como desconocida. Hoy estás viendo la inflación que tiene este gobierno de Macri y decir, pero bueno, sí, la vimos con Alfonsín. Pero en ese momento, cuando se produce la entrega del mando, el anuncio deja un 80% de inflación anual. Y acá yo he visto varias tergiversaciones importantes en los debates de los últimos días. Algunas vos ya las aclaraste. El pacto social no tiene nada que ver con un contrato social, porque el contrato social es otra cosa, sería tal vez un acuerdo de más amplio alcance. El pacto social tenía que ver con esta situación en la cual hubo primero un acuerdo político en la hora del pueblo entre Balbín y Perón. Y en ese marco es que Perón impulsa una serie de medidas. Entre ellas impulsa la unificación de la CGT para que haya una sola CGT y una sola representación obrera. Y que pueda suscribir el pacto social representando a todos los sectores. Por eso era tan importante el rol que juega Rucci en el pacto social y el golpe terrible que recibe Perón con el asesinato de Rucci 2 días después de haber triunfado en las elecciones. Ese hecho va a incidir a posteriori en el rumbo de los acontecimientos, no solo desde el punto de vista político, sino también económico, porque el 12 de junio, en el último discurso que pronuncia Perón... 15 días antes de que se muera. Claro, 15 días antes que se muera. Por la mañana, él había amenazado con renunciar y había denunciado que estaban conspirando contra su gobierno empresarios y sindicalistas. En realidad no conspiraban obviamente contra él, conspiraban contra el ministro de Economía, que era José Vergel. Contra el modelo. Claro, contra el modelo. Y entonces hay una serie de cuestiones que yo he escuchado en los últimos días que son falacias. Tratan de reducir el tema del pacto social a un acuerdo de precios y salarios, cosa que no fue. El pacto social implicaba un acuerdo entre el sector patronal y el mundo del trabajo, el sector de la patronal y el sector de los sindicatos, para mantener, como vos bien señalás, este modelo económico. Y firmaron un acta compromiso, todos los sectores, incluida después la UIA, que al principio se mostraba renuente, para sostener una serie de puntos económicos, de política económica, que se extendían a todas las cuestiones de la vida económica fundamentales, no solo a precios y salarios. Exactamente. ¿Sabes cómo se llamaba? Seguramente lo sabés, pero en esta cosa que uno está trabajando con la memoria y con la reconstrucción, se llamaba Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social. No era precios y salarios solamente. Claro. Hoy nos quieren reducir toda esa discusión y después plantean que el plan Gelbar fracasó.
y que fracasó porque no se pueden mantener los precios máximos, porque finalmente se termina siendo incontrolable. Y esto es otra mentira. Primero, que no fracasó, sino que tuvo mucho éxito. No, tuvo mucho éxito. Hubo inflación cero. Exacto. Lograron no solo inflación cero, lograron deflación, cosa que no era lo querido, digamos, porque sabían que la deflación tampoco era buena. Pero realmente ocurrió que hubo precios que bajaron, porque los empresarios habían cometido aumentos de precios preventivos, previendo el gobierno peronista, aumentaron los precios de forma desmedida y después los tuvieron que bajar. Pero no solo se frenó la inflación, sino que además se fue logrando paulatinamente la recuperación salarial. Exacto. Y esto, a pesar de que se congelaron las paritarias, es decir, se obligó a los sindicatos a que no reclamen más aumentos salariales. Por 2 años. Salvo en algunos casos que estuviese demostrado el aumento de costos en los precios, y entonces eso podía estar afectando el salario. Digamos, tenía como algunas cláusulas... Sí, correcto. También los precios se podían... Pero bueno, digamos, lo que estabas tratando es salir de una situación de inflación, pero además lo que estabas buscando era un nuevo modelo de desarrollo con inclusión social. Entonces, sí, en ese momento se hablaba no de inclusión social, sino de justicia social. Pero claro, es que en realidad, por eso cuando te menciono cómo se llamaba el acto de compromiso, habla de justicia social, sin ninguna duda. Después había otras cuestiones que tampoco, digamos, hoy se parece muy difícil entenderlas, ¿no? En la realidad que vivimos, ¿no? Porque este plan económico, este pacto social contemplaba además áreas estratégicas, la toma de control por parte del Estado, digamos, o de la política, digamos, de la política económica, de áreas estratégicas como era el comercio exterior, a través de la Junta Nacional de Granos y la Junta Pero ojo que no nos olvidemos, porque en realidad la ley se llamó de recomercialización de granos y carnes, pero las juntas de granos y carnes la creó la oligarquía para defenderse. No era peronista, venía de la década infame, claro. Absolutamente. Con lo cual, en realidad, lo que estabas haciendo es, bueno, veamos cómo la administramos pero digamos, sí, lo que me parece que también la ley de promoción minera, digamos, hubo como una serie de cosas que además eran, mira vos, yo estoy leyendo como un listado, ¿no? La modificación de la ley de bosques, es decir, en realidad además tenía era muy universal el objetivo. Es decir, en realidad, ¿cuál es, digamos, hay una ley para el uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria? Es decir, en realidad tenías como un modelo de país. Exactamente. Que ese modelo de país se desarrollaba con un modelo económico. Incluyó que no era solamente económico. La ley de contrato de trabajo que se discutió durante todos esos meses previos a la muerte de Perón, se sancionó después de su muerte, pero que era parte también de esta digamos, comunidad organizada, como vos bien decís. Exactamente. Porque... Es que vos sabés que yo tuve la oportunidad de estar previo a las elecciones del 2015, me acuerdo en Olavarría, y era un grupo de empresarios que me invitaron para el Día de la Industria y en este trabajo que uno hacía de territorio también, ¿no? Y yo les dije, no se asusten, hablen de comunidad organizada, organícense entre ustedes, porque era como un parque industrial y tenía la lógica, la comunidad organizada es tan virtuosa y tan amplia como concepto, que en realidad es decir, señores, trabajadores, empresarios, comerciantes, vecinos, digamos, es la comunidad organizada en términos de qué pasa con el vecino, con el compañero, de trabajo, es un consorcio el que tenés que organizar. En aquella época, Perón solía, estando todavía en el exilio, solía referirse a la situación en la Argentina y decía siempre la misma metáfora. Decía, nos encontramos en una carrera que no tiene fin porque los
precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Claro. Y siempre pierden los trabajadores. Este era el proceso inflacionario, por eso era tan importante tratar de cerrar esa brecha. Pero esto era parte también de una puja distributiva. Claro. Y lo que no se entiende que el pacto social lo que buscaba era poner límites a la puja distributiva para que todos ganen. Exacto, porque para mí un gran ausente cuando se habla del pacto, Cristina habla del contrato social y habla de los empresarios y casi lo limita a los empresarios pequeños. Hay una agrupación que se llama la Helbar, que es de empresarios, de pequeños y medianos empresarios. Me parece que ahí había un gran ausente en el discurso, que es el movimiento obrero organizado, con todos los matices que tiene el movimiento obrero organizado. Pero cuando vos generes un modelo, vas a tener que tener un movimiento obrero que se sienta absolutamente involucrado y que sienta que es parte de las ganancias de esa inversión. Entonces, hay muchísimo para trabajar. Creo que no se puede parcializar con un Pero discurso. Aparte, un verdadero pacto social, discúlpame Beatriz, por lo menos así lo entendió Perón en ese momento, no puede ser entre sectores pequeños, porque si no, no funciona. Tiene que abarcar a todos. Por eso incluso... Pero es que hoy tener las empresas grandes cerrando y es un disparate. ¿Cómo las volvés a abrir? Claro, claro. En realidad hoy es tremenda el quiebre en las empresas grandes, el polo petroquímico, en la industria de la alimentación. La verdad que yo no soy amiga de dueño de Arcor, pero es un modelo de empresa, o fue un modelo de empresa, con una trascendencia en sus exportaciones y su presencia en el mercado internacional, de una significatividad para el empleo argentino, para el país. Empresas que siempre terminan apoyando gobiernos que las arruinan, ¿no? Porque... Pero y lo que está pasando en este momento no se puede creer. La tasa de interés, que además es disparatada en pesos, pero en realidad está sostenida en dólares, y que es una... digamos, en la historia de aquellos años, de los años 70, yo he escrito un libro que es El último Perón, 40 años después, en donde hablo en algunos de los capítulos de las cuestiones económicas de aquellos años. Y realmente cuando uno ve los logros que se consiguieron en pocos meses, que fueron los de la vigencia real del Plan Helbar, son bastante notables y lo ponen a Perón realmente como un adelantado en el tiempo, ¿no? Sí. Es que en muchos casos fuimos, digamos, cuando en vida de Evita se genera que hay divorcio en la Argentina, y bueno, digamos, y lo que era el voto femenino, y digamos, siempre el peronismo fue un adelantado. Es que Muchas gracias, Beatriz. Gracias, ha sido a un honor, Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Gran aporte. ¿Tenemos mensajes? No, solo de gente que nos está escuchando, pero son mensajes de saludos. Bien, perfecto. Volviendo un poco a los años 70 y a este concepto de pacto social, lo que tenemos que situarlo históricamente, esto no como un invento de Perón traído de los pelos, sino como una vieja tradición de gobierno que no sé, hoy parece increíble que se haya perdido, porque arranquemos con la idea de conciliación en el mundo del trabajo entre patrones y obreros. Ya está expresada en un organismo que cumplió 100 años días pasados, que es la Organización Internacional del Trabajo, creada después de la Primera Guerra Mundial, conformada por representantes de los gobiernos, representantes de los sindicatos y representantes de las empresas de todos los países del mundo que forman parte de ese organismo, la OIT.
No nos olvidemos también, esto aparte, ¿no? Perdón que te interrumpa, que el rol de la Iglesia también ha sido importante en la historia. La Iglesia sostenía esta misma tesis a través de sus encíclicas sociales. La Rerum Novarum, por ejemplo, contemplaba la situación de los trabajadores, ¿verdad? Y lo que se conoce como conciliación de clases. Exacto. Bueno, después, en la primera presidencia de Perón dicta un decreto en el año 1947 donde crea el Consejo Económico Social, y lo pone como presidente a Miguel Miranda, que era el secretario de Hacienda. El Consejo Económico Social tenía, entre otras funciones, acercar por medio del Estado, como regulador y como árbitro, tanto a los empresarios como a los sindicatos, en la búsqueda de concertaciones en el área económica. Entonces no era nada nuevo esto, sino que era algo de larga data. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea del Consejo Económico Social que implementa Perón en la Argentina en ese año de 1947 se extiende por todo el mundo. Esto es algo que muchas veces no lo comprendemos, que hoy parece prohibido hablar de esto, ¿no? El Consejo Económico Social es un instrumento que se pone en práctica en un montón de países europeos y que tuvo uno de sus antecedentes en la Argentina. Y el Pacto Social era una actualización de aquello. El Plan Helbar, en definitiva, era un plan económico que surgió del Pacto Social, que surgió de este acuerdo entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial, que a su vez era hijo de un acuerdo político entre el peronismo y el radicalismo. Claro, era cómo llevar a la praxis, digamos, esta idea de conciliación de clases. Claro, exactamente. Y aclaremos esto del peronismo y el radicalismo, porque siempre dicen que estas ideas, que algunos califican de corporativas, son propias del peronismo, y en realidad estas ideas las acordaron Perón y Balbín. Perón y Balbín, cuando desarrollan esta novedad de poner fin a la grieta que había dividido profundamente al movimiento popular en la Argentina entre peronistas y antiperonistas mediante el recordado abrazo de Perón y Balbín. En la hora de los pueblos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahí tenemos un marco. Lo otro que es importante destacar, cuando nos dicen que el Plan Helbar fracasó, hemos demostrado que tuvo un gran éxito y que empezó a tener dificultades cuando se produce la guerra de Yom Kippur, que motiva que los países del Golfo Pérsico, en represalia a Occidente, deciden aumentar deciden suspender, establecer restricciones en la producción de petróleo, en la provisión de petróleo. Esta crisis del petróleo fue gravísima, no solo para Argentina. En Estados Unidos, país que se caracterizó por derrochar petróleo, llegaron a tener que hacer colas de horas y horas en las estaciones de servicio. Richard Nixon tuvo serios embates y dificultades como consecuencia del aumento del precio del petróleo. Es decir, que llegó esta crisis, llegó también a afectar a la Argentina y incidió después en los desajustes que se producen dentro del pacto social, dentro del Plan Helbar, pero no fue otra cosa que consecuencia de problemas externos. En el fin de su gobierno, Perón se enfrenta con, quienes querían que Helbar se vaya. Y, obviamente, tanto los sectores del empresariado como de ciertos sindicatos querían sacárselo de encima. Y se producen en algunos casos desabastecimiento. Suba de precios. Sí, no proporcionaban los productos, no
los comercializaban, los abarrotaban, se tuvo que empezar a aplicar la ley de abastecimiento, pero sobre todo el plan se seguía sosteniendo por la fuerte decisión de Perón de sostenerlo y por el peso político de ¿no? Claro, que cuando muere Perón claro, se cae, digamos, la figura de contención. Claro, inmediatamente al poco tiempo lo destituyen, le piden la renuncia a Helvar. Designan a Gómez Morales, que era un economista más ortodoxo, si bien venía del peronismo, tenía otra concepción, y finalmente se produce bastante tiempo después la famosa mega devaluación conocida como el Rodrigazo, que nada tiene que ver ni con el Pacto Social, ni con el Plan Helvar, ni con medida alguna propugnada por Perón, quien hacía ya unos cuantos meses que había fallecido. Sí. Entonces, esto, digamos, hemos querido hacer como una serie de aclaraciones históricas porque en esta discusión que se ha instalado en los últimos días hay mucha tergiversación. Hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión. Mucha desinformación respecto de este tema, ¿no? Por eso quisimos tocarlo, porque justamente, y con especialistas, porque justamente lo que queremos es informar, pero informar bien, ¿no? Qué era lo que pasaba en esa época, qué era el contexto social, que no se puede comparar con lo que está sucediendo ahora. Bueno, todo esto lo dijo Beatriz también, ¿no? Y también, digamos algo, el modelo que se propugnaba no era ni capitalismo ni comunismo. Era la famosa comunidad organizada, era una economía que crecía en un marco de justicia social y con la colaboración de todos, partiendo del principio de que la colaboración es mejor que el antagonismo. Sí. Entonces, este es el principio básico ordenador del peronismo. Sí, y de esta idea de un Consejo Económico Social, de un pacto social. Es decir, juntar a las partes para que vayan, digamos, limando sus diferencias sin entrar en una puja encarnizada en la cual siempre termina perdiendo la parte más débil. Bien. Esta idea de aunar los esfuerzos para sacar adelante el país, creo que es una idea que, más allá de que las circunstancias sean distintas, el mundo sea otro, sigue teniendo plena vigencia. Y hay, decía uno de los protagonistas de aquellos tiempos, un hombre que formaba parte del equipo de Helvar, que es Leiva, economista proveniente de la democracia cristiana, citaba en un reportaje que le hicieron hace poco las tesis de Nash, del premio Nobel Nash, quien sostenía justamente la idea de que siempre la cooperación es mucho más eficaz que la competencia y el antagonismo, cosa que no es aceptada precisamente porque la cooperación implica compromiso. Sí. Los sectores empresariales tienen que asumir un compromiso, como ocurrió con el Pacto Social. Exacto. Y no se ha querido asumir este compromiso, y por eso no hubo nunca más en la Argentina, y la idea de pacto social pasó a ser una palabra prohibida, porque quieren tener las manos libres para elevar precios, para reducir salarios, etcétera. Para hacer lo que quieran. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, nos despedimos hasta el lunes próximo en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Espero que les haya gustado el tema. Hemos tenido un par de mensajes que acabo de ver, no sé si los puedo leer. Dice, dale. Fue muy llamativa la ausencia de referencia a la CGT y a Rucci en la referencia de CFK, dice Martín Federico Giambroni. El mismo silencio lo efectuaron Heller y María Seoane. No hay pacto social sin sindicatos. Sí, eso es verdad, pero además, en la época del pacto social, Firmenich pretendía que no estuvieran los empresarios, con lo cual volvemos a lo mismo. El pacto social requiere que estén los sindicatos y los empresarios.
Jorge Oviedo dice, compañeros, ¿cómo vamos a volver al pacto social? Mediante el plan social, una medida contra insurgentes, se han naturalizado la pobreza, desindustrializaron el país, etcétera. No puedo terminar el mensaje, pero bueno, les agradecemos mucho por los mensajes que nos han llegado. Muchas gracias y hasta la próxima. Luces y sombras de nuestra historia, todos los lunes, de 22 a 23.